el silencio de Dios no significa Mm. aprobación. A veces yo pienso que Dios nada más te deja ver qué tanto tú corres. O sea, te deja ver a que tú quieres aprender. Así como nosotros tanto que aconsejamos al muchachito, no metes, está el abanico prendido y está el niño. No voy a meter el dedito ahí porque no voy y entonces, pero el niño está, entre más le dice como que más curiosidad le da. Bienvenido Y una vez entonces, más a otro episodio de Vapa Podcast. Mi nombre es Stephanie mi nombre es Mayra. y estamos estudiando el libro de Amós. Estamos en el capítulo 6. Estamos en un estudio de todos los profetas menores y si no me equivoco, este es el cuarto profeta que estamos estudiando y lo estamos estudiando cronológicamente. Aquí estamos hoy en el capítulo 6. Amós tiene 9 capítulos. Después de esto nos faltan 3 capítulos más Sí. para darle Ujú. final a este libro, pero si hay algo que nos sigue atrayendo, que nos sigue recordando, es uno, la misericordia del Señor Amén. y dos, la gran desobediencia del pueblo de Israel. Y como el Señor constantemente le habla, trata de atraerlo, a llamarlo al arrepentimiento. Amén. Y como muchos de nosotros no escuchamos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, hasta que caemos, damos contra el piso, como quien dice. Ya. Damos con cuando tocamos fondo. Tocamos fondo a sí Ya, mismo. cuando tocamos fondo. Pero sobre todo vemos el gran amor de Dios, Ya, su misericordia y el deseo de Dios de que pues nadie se pierda, ya. que todos llegamos al momento de arrepentimiento, ¿no? Y es algo que vemos aquí con este pueblo, como Stephanie dijo, ya lo hemos estado estudiando y este pueblo hasta ahorita no se compone. No, no, ¿Y no. cuántos podemos nosotros reflejarnos, ¿no? Bueno, conducta de nosotros en el pasado, cuánto tiempo pasó para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Sí. Este, vamos a entrar, ¿lo leemos todo Sí, seguido o sí. vamos? Vamos a separar el capítulo 6 en dos. Ok, Hoy vamos a estudiar 6 del 1 al 7 amén, y después en otro episodio continuamos del 8 al 14. amén, ¿Ok? amén. Vamos a tratar de consumir lo más que podamos. Bueno, leo el del 1 al 7. Entonces Mm. dice, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad de ahí, id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ve si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que deleitáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Yes. Amós Amén. 6 continúa siendo, continúa el mensaje de juicio que Sí. empezó en Amós 5. Israel había recibido prosperidad, estabilidad Ujú. política, había mucha abundancia y durante este tiempo estaba el reinado de Jeroboam II. Pero todo eso, ¿verdad? Había producido en ello una falsa sensación de seguridad y una falsa adoración hacia Dios. Amén. Amén. Ellos tenía ese problema de que porque tenían tanto, de que porque estaban en un buen lugar, Ujú. estaban bien seguros de donde ellos estaban, que se olvidaron que todo eso provenía del Señor. Eso era bendición de parte del Señor. Empezaron a adorar más esas bendiciones que al mismo Dios. Amén. Y es que una de las condiciones espirituales más peligrosas es estar tan cómodos que dejamos de percibir lo que Dios quiere Ujú, confrontar. Y ese es el tema en sí de lo que se trata todos estos primeros 7 versículos. Y el tema toca es la formación del corazón. Podemos seguir creyendo en Dios, sirviendo, incluso haciendo cosas correctas, pero perder sensibilidad hacia aquello que el ama confronta o ujú, lamenta, ya. ¿no? Y entonces,
¿qué significa? Una de las preguntas que quiero hacerlas hoy es, ¿qué significa que nos duela lo que le duele a Dios? Y es que no vemos a un Dios que quiere que vivamos en un estado de tristeza, no se trata de eso, ni cargar emocionalmente con todo lo malo que sucede en el mundo. Bíblicamente significa que nuestro corazón está siendo formado de tal manera que responde a las cosas como Dios responde. Mm, Son las cosas, o sea, y es eso, o sea, nosotros no ser indiferentes a las cosas que le duelen a Dios, pues no deberían de doler a nosotros, ¿no? Una yeah. de las referencias que tengo de los versículos es Apocalipsis 3 17 al 19 que dice, porque tú dices, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego Ay, Dios y mío. desnudo. ¿Se acuerdan cuando, bueno, este podcast inició, de hecho, estudiando esas 7 iglesias? Aquí le está hablando una de esas iglesias. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y luego, perdón, en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No debemos ser, y cuando nos habla de ese celo, no nos habla del celo así humanamente, de ese celo enfermizo, no, no muy Ese sé bueno, lo que es pecado. no, no productivo, enfermizo. No está hablando de ese celos, ¿no? Sino que estemos hablando por un celo por la verdad, ¿no? Ya. Que con no que necesita que no necesita que nosotros lo defendamos, pero sí un celo, un pudor por las cosas de Dios, Ya. ¿no? Que Ya. haya en nosotros. Su Amós ahí Mm, describe exactamente eso, a un pueblo, am, no describe, perdón, a un pueblo desesperado, sino que describe a un pueblo que tenía estabilidad, recursos y una buena posición, y esto los había engañado, esa ujú. comodidad, y en vez de darle gracias a Dios por lo que tenían, ellos fueron alejándose de Dios y pusieron su confianza en las cosas que estaban proveyendo, ¿no? En los versículos anteriores les hablábamos y de este tema acerca de que hay cosas que nosotros, que no son aprobación de Dios, que era exactamente lo que hablábamos. ¿Se acuerdas que hablábamos de que no porque, o sea, Dios te está bendiciendo, significa que esté aprobando el estilo de vida que tú tienes? O porque está en silencio y no te ha contestado, no Exacto. significa El que silencio de Dios no significa aprobación. aprobación. Eso fue lo que dijimos. Ok, exacto. Esa fue la frase que dijimos. El silencio de Dios no significa Mm, aprobación. A veces yo pienso que Dios nada más, te deja ver qué tanto tú corres. O sea, te deja ver a que tú quieres aprender, así como nosotros tanto que aconsejamos al muchachito, no metes, está el abanico prendido y está el niño, no voy a meter el dedito ahí porque y entonces, pero el niño está, entre más le dice como que más curiosidad le da, ujú. y entonces tú vas a tener que medio lo toque para que Ya, aprenda. A veces yo pienso que Dios así es con nosotros, o ya. sea, tanto que te he dicho, tanto que te he aconsejado, que va a llegar un momento, ok, te voy a dejar hacer lo que tú quieras, a ver si tú puedes, y es cuando tocamos fondo y venimos corriendo. Ya, no, y algunas veces nos desesperamos porque no vemos que la corrección viene de una vez. Sí, claro. Ujú. No vino corrección, el Señor no me dijo nada, bueno, voy a seguir haciéndolo. Sí, sí. Ah, no me dijo nada de nuevo, pero no sentiste Como que eso nos nada. da licencia para seguir No, y pecando, eso no sí. es Ujú, aprobación ujú, tampoco. ujú. Ok, vamos a empezar con el versículo número 1. Amén. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Sión um, representa Jerusalén en Judá. Ujú. Samaria representa el reino del norte de Israel. Amén. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que menciona específicamente los notables y los príncipes. Ajá. Empezamos con los líderes. Empezamos con la cabeza de la casa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue al que El está que está encargado. encargado. Ajá. Si el que está encargado está fallando, el resto de la gente lo va a seguir. Y también es por la influencia, el alcance que Ujú, tiene, ¿no? Porque un líder está ahí porque tiene, siendo honestos, tiene cierta influencia ya. y por eso es que está ahí, ¿no? Y me gusta aquí que dice, ay de los reposados en Sion y comienza, vemos que en todos los versículos ha empezado con una advertencia, ¿no? Ya. Con una advertencia, una advertencia. Y aquí es como un lamento, ¿no?
El ay. ese ay es como un lamento que dice, ay de los reposados en Sión. Y otra de las cosas, que menciona aquí, el problema no era que descansaban, sino Ujú. que dónde habían colocado, ¿no? Como les dije ¿En ahorita, qué en descansaban? qué descansaban, en qué habían puesto su confianza, ¿no? Israel atravesaba en esos momentos, como ya les habíamos dicho, un momento de prosperidad. Y Amós le ordena mirar a, bueno, más adelante vamos a eso, no me voy a adelantar. Vamos al segundo, al Sí, 2. el 2. Pasar a Calne y Ujú. mirad, y de allí ir a Gran Hamat. Descended luego a Gar de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Amén, amén. So, estos tres lugares son ciudades bien importantes y eran ciudades políticas, eran ciudades militares, Eran eran, ciudades ya. importantes. Y Ajá, aún así, esas tres ciudades que mencionan, toditas le cayeron juicio. amén. Y eso es lo que les está diciendo. O sea, otras ciudades importantes también habían parecido fuertes, pero al Mm, final vemos las consecuencias cuando se alejan de Dios, ¿no? Y esa es la advertencia, una advertencia bastante sencilla, que no confundamos la estabilidad con yeah, seguridad. La Biblia nunca condena tener recursos. No estamos yeah. hablando de eso, no estamos hablando en contra del tener, en contra de ser disciplinado con tus negocios, con tus finanzas. Nada de eso. Estamos hablando de la advertencia contra convertirnos en nuestra confianza, que Mm, las riquezas se conviertan en una falsa seguridad, yeah. porque eso es lo que dan, una falsa seguridad. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, dice, rever- rever- reverdecerán como ramas. No, no nos olvidemos que no debemos de caer en esa, porque es una trampa, de caer en esa trampa, ¿no? Yeah. De querer nosotros confiar, porque sí es fácil, uno diría, por eso la palabra del Señor dice, el Señor no está en contra de que tengamos, está en contra, donde dice que siendo el dinero Ujú, la raíz de todo mal, y no es el dinero, es el amor al dinero, lo que la palabra yeah. bien específicamente nos dice. También a los siglos, a los pudientes, a las personas con recursos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Primero de Timoteo 6:17 nos habla de esto. Para nosotros, el dinero, la posición, el trabajo, los negocios o los recursos que tenemos, pueden ser de bendición. Y sí son, bueno, sí son de Son bendición. bendición. Yeah. Son bendición, pero esas mismas bendiciones, si Ujú, tú no las sabes manejar bien, se convierten en maldiciones. yeah. Diciendo eso, quiero leer este versículo. Ok. Deuteronomio 8, 11 al 14. Eso fue una amonestación de no olvidar a Dios. Mm, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. amén. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres se aumentan y se enorgullezca tu corazón y Mm, te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra. Ese es el problema. Cuando empiezas a tener tanto y te olvidas, es el olvidarte de Dios, amén. no es el tener. Cuando ese tener y cuando toda esa prosperidad empieza a tener tu corazón, ahí es donde está el problema. Ujú, ujú. Porque yo no sé por qué tenemos un problema con que los cristianos sean prósperos, con que los cristianos se vistan bien, con que los cristianos sean ricos, sean bien, gente Sí, de sí. cosas, que tengan cuarto. Yo Ujú. no sé por qué hay un problema con eso, que hagan negocios, que se vuelvan multimillonarios y de una vez decimos, no, esa persona he has high, like his ego. Ajá. Es una persona bien self-centered, es una persona bien, se la cree, que la tiene Sí, sí, toda, sí, y sí. empezamos a hablar por esa boca cuando tú no sabes esa persona, todos los diciembre manda caja a un país, tú Amén. no sabes si esa persona a lo calladito
porque lo que la mano derecha hace, la mano izquierda no lo tiene que saber. Da donaciones a organizaciones. Tú no sabes lo que esa persona está haciendo en privado. Ujú, Tú ujú. no sabes cómo está el corazón de esa persona Amén. solamente porque tú lo ves con un Mercedes-Benz, Sí, porque tú lo sí. ves que es próspero, pero criticamos tanto cuando el cristiano es successful. Yeah, yeah, ¿Por qué pero no podemos ser successful? sí, 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 sí. En Salmo 27 nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, de que pongamos nuestra confianza en Él, ¿no? Y Ujú, otro de los peligros eh, es este que nos habla el versículo 3 y es de pensar que todavía tengo tiempo. mm, El versículo 3 dice, oh vosotros que dilatáis, o sea, que dilatáis, que atrasáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Hay una contradicción en esto, ¿no? Es una ironía. Ajá, alejaban mentalmente el juicio mientras acercaban la iniquidad con sus decisiones. ¿Ya? O sea, es como que nosotros hemos escuchado la segunda venida de Jesucristo y nosotros decimos que esta es la única generación. Hay muchos que predican por las señales que se están cumpliendo y dicen, o sea, la segunda venida está cerca, la segunda venida está cerca. Y lo hablamos y espero que lo creamos porque la palabra dice que debemos de anhelar La su venida. venida, Mm, lo debemos de anhelar. Entonces, digo yo, pero, o sea, lo decimos, lo repetimos porque es lo correcto, porque lo dice la Biblia, o realmente eso es lo que queremos, decimos, no, todavía yo de eso hemos estado hablando desde que yo tengo uso de razón. Y ya tengo un montón de años, o han sido años ya. tras años y no viene. Entonces, como que eso nos deja pensar y nos da otra falsa esperanza. O todavía tengo tiempo. Yo puedo seguir diciendo lo que yo quiera. Exactamente. Mientras tú esperas, o si tú estuvieras diciendo, oh no, yo todavía tengo tiempo, pero déjame empezar a hacer lo correcto. No, no. Estos decían, oh, todavía tengo tiempo, déjame seguir viviendo mi vida Ya, desordenada. ya. Porque eso es lo que estaban haciendo. Oh, no, yo todavía tengo tiempo, so déjame todavía ir a hacer lo que yo tengo que hacer, vivir la Ya, vida, porque la vida es una y hay que gozarla y bla, bla, bla. YOLO. Ya. Yo, así, eso. Todas esas cosas que nos decimos, como que si nosotros fuéramos dueños del tiempo, Mm, como que si nosotros fuéramos dueños, si tuviéramos control. No hay absolutamente nada que nosotros tenemos control. Es más, tú no puedes ni controlarte el bocadito que te echas porque terminas comiendo lo que no quieres y lo que te va a hacer daño. No puedes ni controlar absolutamente eso. entonces Pablo dice, hago lo que no quiero, lo que quiero y lo que no quiero hago. Ajá. Algo así. ¿Cómo dice? No, espérate, lo voy a buscar porque lo vamos Búscalo. a leer. Mientras tanto, le voy a seguir leyendo. Esa es una contradicción del ser humano impresionante. Ujú, Saber tener nosotros la osadía, el engaño, o sea, mentirnos a nosotros mismos que nosotros tenemos control y tú no tienes control de nada, absolutamente nada. Nada más pregúntale a Stephanie cuántas Oreos se come ay, cuando abre no. la caja y diré, Stephanie, Mm, nada más comete dos. ¿Tú crees que va a no, tener control de comerse las dos? no, no. Y entonces ahora paré de comer Oreos, pero tengo Fruit Loops. Oh, Oh my goodness. entonces nosotros no tenemos esa capacidad de controlar, porque no está en nosotros. Alejaban mentalmente el juicio, como les dije, pero mientras se acercaban a la iniquidad con sus decisiones, pensaban, eso todavía está lejos. Esa venida del Señor yo la he estado escuchando desde cuándo y eso está cada vez más lejos, Yeah, cada vez más yeah. lejos porque yo todavía tengo que, si no te has casado, yo todavía tengo que casarme, si no has tenido hijos, yo todavía quiero tener hijos, si no tienes nietos, yo quiero experimentar que sea tener nietos, I'm like, cosas, o sea, Yeah. tantas cosas. No, porque Yeah. yo acabo de comenzar la carrera, no, porque yo acabo de comenzar la carrera y quiero disfrutar lo que yo tanto trabajé. Yeah. O sea, tantas cosas Mhm. que nosotros sí decimos, eso está lejos, ¿no? Y por eso por eso no sentían esta gente la urgencia de cambiar. Yeah. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que Yo no no quiero. quiero. Eso hago. Ajá.
Ese fue Pablo, Pablo hablando. Y ese mismo pensamiento puede aparecer hoy, ¿no? Después perdono, después cambio, Ujú. después arreglo mi relación con Dios, después obedezco, pero Santiago nos recuerda, Santiago 4:14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, escucha cómo dice Santiago, a los que les gusta Santiago, lean Santiago. No es, bueno, sí es bueno ir a terapia, pero Santiago, o sea, cuando tengas, Santiago es como ese que te dice, "Oh, déjame te ubico. ¿Quieres que alguien te ubique? Ponte a leer Santiago, Santiago. I love it. Ay, no. I love it. ¿Quieres Te cuando, la dice claro y directa. o sea, sí. Y dice, ciertamente es neblina. ¿Y cómo es la neblina? No sé si te has dado cuenta que en la mañanita está ahí y nada más te das la vuelta y ya no está, porque la Mm. neblina sí es, que si aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Ujú. Así de frágiles son nuestras vidas. Para aquellos que se creen el Hulk o La Superwoman, última Coca-Cola del desierto. nada que ver. Hebreos 3:15 y ya pasamos al siguiente punto. Entre tanto dice que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, no provoquemos a Dios. Yeah. Pongámosle atención y atendamos y respondamos a la voz de Dios, al llamado que Él nos está haciendo ahora, ¿no? Mm. Y entonces el versículo 4, 5 y 6 nos muestra toda esta riqueza que esta gente tenía y cómo la disfrutaban. ¿Verdad? El 4 dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Ujú. Marfil es un símbolo de lujo. Ajá. Es un material bien Costoso. costoso. Sí. Los corderos, los becerros, eso, tú sabes, cuando decían vaca gorda, eso significa que esta gente tenían, they had pockets. Um, pero eso no cambiaba en la forma en la que ellos se comportaban, porque tenían tanto y también nos enseñó Amós que ellos maltrataban a la gente que no, eso también era un problema de este pueblo. Tenían tanto y no ayudaban a los pobres. Emma, los maltrataban a los pobres, lo ponían a trabajar de mar a los pobres para que ellos sigan enriqueciéndose. Y ahí adelante cuando dice, gorjean al son de la flauta, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Gorjean literalmente se refiere al canto melodioso de pájaros, pero aquí se usa para describir a personas que cantaban, improvisaban o entonaban canciones acompañadas por instrumentos de cuerda. So, y eso es, no necesariamente está diciendo que cantaban alabanzas a Dios. De hecho, el contexto no apunta a entretenimiento, placer Personal ya. personal. Estaban reclinados en camas lujosas, como Stephanie acaba de decir, comiendo buena carne, tomando buen vino, esos se echaban unos steaks, usando perfumes caros y haciendo música. ¿Y por qué Yeah. dice Dios como David? Aquí está lo interesante. David era conocido como músico y compositor, ¿no? Yeah. Si no, nada más leamos los salmos. Y nos habla de eso en Primera de Mm. Samuel, capítulo 16, versículos 16 al 23, lo vemos tocando el arpa y en gran parte de los salmos está asociado con él, ¿no? Los líderes de Israel aparentemente se consideraban sofisticados musicalmente. Inventaban o impresionaban instrumentos, canciones como David. Sí, inventaban o improvisaban. Pero Amós introduce, y esa es otra de las ironías, ¿no? De lo que estábamos hablando. Nos habla y le introduce otra ironía. Dice, querían parecerse a David en su música, pero no en su corazón. David usaba la música para adorar a Ajá. Dios. Esto estaban usándolo para entretenerlo, Su para placer es entretenimiento. personal. Ajá. ¿Ya? Y eso, ¿no? Queriendo imitar, porque eso tratando, o sea, Ujú. porque ellos por naturaleza eran músicos y interpretaban. Pero vemos aquí que querían parecerse a David en su música, pero no en su corazón. David podía tocar instrumentos, pero también podía decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y el humillado no despreciará tu odio. Salmos 51:7. Y ahí conecta esa perfecta, ¿no? Esos dos temas cuando dejan de dolernos lo que Dios le duele. El problema de Amós 6 no es que estaban haciendo música, no ese es el problema. El problema aparece inmediatamente después. Tenía música, pero no había un quebrantamiento. Ujú.
Ujú. tenían celebración, pero ellos no estaban siendo sensibles, no había sensibilidad en ellos, Yeah. como dijo Stephanie, no estaban ellos compartiendo, y más estaban abusando a los pobres, ¿no? Y podían cantar mientras José estaba quebrantado. Y podemos ver algo en este versículo y es hablar del entretenimiento. Mm, No hay nada malo con el entretenimiento, pero ¿está ese entretenimiento acercándome más a Dios o está ese entretenimiento alejándome de Dios? mm, Porque hay ciertas, vamos a hablar de la música, músicas seculares. Hay muchas músicas seculares que son bonitas, son de amor, eh, son bien de amor, tienen palabras bien limpias, yeah, pero está esa canción acercándome más a Dios. sí, Me sí, está sí. esa canción edificando de una manera u otra. Por igual música cristianas. Hay mucha música cristianas que yo ni sé si están hablando de Dios o están hablando de un hombre o Yeah, de una mujer. yeah. No sé cuál es la diferencia porque se puede aplicar para todo. Me estás esa canción edificando. Yo escuché un pastor que hablaba de un concierto que fue al concierto de Forrest Frank. Um, y él está hablando como que él se quedó sorprendido con ese concierto, porque no solamente fue un concierto de entretenimiento, fue literalmente un culto de adoración, que ahí Forrest Frank, él, um, él oró blessings sobre los padres que estaban ahí llevando a sus Yeah. adolescentes, los Mhm, abuelos, mhm. eso que fue un entretenimiento para los jóvenes, salieron todos y estuvieron ahí todos adorando al Yeah, Señor. yeah. El entretenimiento no es malo, pero ¿qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que está pasando mientras estamos siendo entretenidos? Mhm, O cuando yo voy para que escucho a mí me gusta el reggaetón cristiano, pero hay cierto reggaetón cristiano como que me hace, tú sabes, moverme de cierta manera. I'm like, okay, this is not godly. This is not godly. Entonces empiezo yo con permiso por la palabra, el perreo y con música cristiana. No me está acercando a Dios. mhm, No, mhm, eso me tiene desacatado. mhm. Entonces, ¿por qué lo estoy escuchando si no me está edificando? Yeah. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el entretenimiento que escuchamos o también por igual películas, que no hay nada malo con ver películas, pero hey, ¿cómo, cómo me, cómo me edifica? Mhm, mhm. Yeah. Yeah. Bueno, de la música yo tengo mi opinión, y no, pero no vamos a hablar de eso hoy. Mm, No, yo quiero escuchar tu opinión, Mayra. Yo digo que todo lleva un propósito. Yo digo, Ujú, todo lo que hacemos, hay música, aún cristiana, vamos a hablar de la secular, no vamos a hablar de la cristiana. Hay música cristiana, o sea, escuchamos ruido por escuchar ruido, porque nada más hay personas que no pueden estar sin estar escuchando música. ujú, O sea, no pueden estar sin estar escuchando. Y digo yo, le estás poniendo atención, o sea, llevas nada más ruido. Y está bien, lleva una alabanza, está bien, pero es música de adoración, es para adorar. O sea, raramente voy a escuchar nada más por escuchar, es nada más mi tiempo de adoración, porque pienso que o sea, tienen su propósito, yeah. para lo que fue escrita, para lo que hay muchos cantos hermosísimos que tú los escuchas y si tienes tu favorito, mi repertorio es bien chiquito, bien cortito. Pero y específicamente para eso, ¿no? Yeah. Y hay canciones, mi problema con la música cristiana, cierta música cristiana, es cuando tratamos de imitar al mundo. Ujú, Y yo entiendo en ujú, los géneros, yo entiendo todo eso. Pero dime, ¿ese canto nació de un momento de intimidad con Dios o nació de un momento, oh, wow, yo quiero extraño y ahora que me convierte al Señor, pero no quiero dejar todavía ese mi flow y eso, y yo quiero continuar, nada más le voy a poner un poquito yeah, de Dios a mi flow. ¿De dónde fue que yeah. nació eso? ¿De dónde fue que nació? ¿Fue en un tiempo de intimidad con Dios? Que el Dios te dio ese canto y te puso a cantar reggaetón. O sea, O quiero complacer mi carne y hacerlo escuchar cristiano. Yeah, exactamente. Y that hay is veces true. que Yeah, hasta el mismo ritmo, y dije yo identifico, oh, esa canción ya la había yeah. escuchado. And I was like, Eso es lo cantaba Wisin y Yandel. nada más, nada más le cambiaron unas palabras y le pusieron medio le embarraron un poquito de Dios. O sea, Yeah, y digo yo, bueno, no, y esa es mi opinión acerca de eso. No vamos yeah. a seguir porque si No, es te... que hay una thin line. Yo creo que hay un thin line. Y por eso que tenemos que ser bien cuidadosos de lo que escuchamos.
Y un otro problema que yo tengo, que lo vamos a dejar con esta, con la música, es que cantamos mucho sobre como yo, no hay nada con expresar, pero hay muy pocas músicas de Dios. Muchas de cómo yo me siento en mi intimidad y yo, pero ¿dónde está el glorificar a Dios? Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir el próximo, porque no podemos quedar aquí por mucho tiempo. Sí, y Ya, ahí cuando dice que no se aflijan por el quebrantamiento de José al final de ese, José representa al pueblo de Israel, especialmente ya. el reino del norte, las tribus de Este Efraín es el versículo 6. y Manasés. Oh, ¿ya lo habíamos leído? No. No. Ok, vamos entonces. Beben vino en tazones y se ungen con los inquientos, Oh, ya, ajá. ingüentos, ¿cómo se dice eso? Con los ungüentos Ungüentos más más preciosos. preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José, Ajá. ¿ya? De José. Ay, José ahí mismo, como te dice, representa al pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel, especialmente al pueblo del norte, las tribus de Efraín y Manasés, y eran descendientes de José, por eso es que dice ahí, eso lo pueden leer en Génesis 48:5. Y Ya. Efraín llegó a ser una de las tribus dominantes del reino del Ujú, norte, ya habíamos estudiado en otras ocasiones eso. Por esa razón, los profetas a veces utilizan José o Efraín para referirse colectivamente a Israel. Puedes verlo también eso en Amós 5:6, Amós 5:11 y Oseas 4:17. amen. Entonces, ¿qué significa ese quebrantamiento de José? Significa la ruina, el deterioro o desastre que estaba alcanzando al pueblo de Israel. Se estaba Ya. deteriorando. Y no estamos deteriorando materialmente, sino que espiritualmente. Ujú, Y vivimos en una sociedad donde yo digo que vivimos en una sociedad próspera. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, me da así, cada vez que los miro, o sea, digo yo, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque cómo ha avanzado la ciencia. Ver los carros que se manejan solos. oh, yeah. En mi vecindario, o sea, hoy estaba yo al con uno, o sea, estábamos los dos en el stop sign, estábamos los dos parados en la intersección. Y yo digo, o sea, y me acerqué yo así, nada más para ver si el carro se movía. Y sí se movió un poquito porque detectó mi movimiento, se movió, pero después vio que no me fui, se esperó. No estaba tratando de provocar un accidente, yo solamente que estaba viendo Una curiosidad que tenía ella. y andaba con mi hijo, mi hijo me apoyó, digo yo, y si le echamos para adelante, se irá a mover, porque estábamos los dos y yo no me movía hasta que él se movía porque llegamos los dos a la intersección. Y dije yo, vamos a ver si sigue las reglas, quién llegó primero. O sea, digo yo, a estar chequeando la cámara para ver quién llegó primero. Pero yo nada más me adelanté un poquitito y él se quería adelantar y se paró. Y ya esperó que yo me fuera. Y él siguió. Y digo yo, él, no sé si él o ella, él, no sé porque no La había máquina. la máquina, porque se manejan solos y los Yeah. vemos por todas partes. La sociedad no es falta aún las necesidades materiales, que sí sé que son más prominentes en otros países, no como aquí donde nosotros vivimos, pero, o sea, hay necesidad, en todas partes hay necesidad. Pero, vemos que cualquiera ahora tuvimos nosotros, ejemplo, una familia necesita, ya pusieron ahí, oh, ahí está la link donde puedes mandarle una donación o lo que sea. Ujú, Rapidito se solucionó. Unas hermanas lindísimas dijeron, oh, yo quiero cooperar, yo quiero cooperar. yeah, Entonces vemos nosotros que tal vez esa no sea la necesidad, como este pueblo. Ellos no tenían necesidad material, pero sí había una decadencia moral, yeah. una decadencia espiritual, ¿no? Y qué es lo que a nosotros ahora hay esa carencias ahora en los días de ahora, donde estamos más adelantados, tenemos más recursos, con mucho más alcance con Ujú, la internet. Hay un alcance impresionante yeah. de que tú puedes trabajar de tu casa, no tienes ni que vestirte, ir a la oficina Ujú, como antes, que era lo tradicional. Ahora tú puedes hacer tu dinerito, tus cuartos, como dice Stephanie, desde tu yeah, casa, yeah. en pijamas y toda la gañosa, man, y te tienes que peinar y lavar la cara si tú no quieres, porque estás tú solita ahí. Yeah. Entonces, o sea, ese es un alcance de la Ujú, tecnología, pero vemos lo contrario, o sea, la ironía, yeah. que el ser humano está más depravado, el ser humano más insensible Yeah. y aún nosotros como hijos de Dios más insensibles
a las cosas que le duelen a Dios. That's right. Más insensibles, más que nunca, donde normalizamos, aún como los hijos de Dios, porque las cosas cuando se repiten, aunque sean malas, cuando se repiten, se repiten, se repiten, Mhm. terminan normalizándose, Yeah. aún aunque sean malas Yeah. las terminamos normalizando. Yeah. Y eso es lo que ha pasado con esta sociedad. Solo que Amós ya había descrito lo que estaba sucediendo. Los pobres eran explotados. Hablamos de eso desde el versículo 2. Yeah. Había injusticia entre las tribus, capítulo 5. Habían abandonado la justicia. En Mhm. el capítulo 5 hablamos de eso. Su adoración no correspondía con su manera de vivir. Hablamos de eso la vez pasada y el juicio de Dios se acercaba. Ya hay ese lamento, ese que está aquí con el que el profeta abre este capítulo. Es eso. Entonces José ya estaba quebrantado, aunque los líderes todavía estaban celebrando y no Mm. se daban cuenta. Yeah. No se Yeah. daban cuenta de que su vida ya estaba en ruinas, ¿no? Yeah. Y era que a mí es la consecuencia de la desobediencia. Mm, Ellos seguían en su pecado, ¿y qué es lo que ellos estaban haciendo? Hey, tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Y amén. lo que ellos estaban sembrando era pecado tras pecado. No había nada bueno que iba a producir eso. Todo lo que iba a producir era, es más, mal juicio, más, con más gusto iba a venir el juicio, porque nunca se voltearon, nunca se alejaron de lo que estaban haciendo. Y Ujú. la palabra nos llama mucho a cuidar de los De pobres, los cuidar de los ancianos y las enfermos, de los viudas, de los ancianos, de huérfanos. las Ujú. viudas, de proteger y ser justo, de que no debe doler cuando una persona está pasando por algo. La palabra nos llama mucho a hacer eso como cristianos. Y Dios, el mismo Jesús lo hizo. Sí, El sí. mismo Jesús lo hizo. Seguimos para el último versículo, el 7. Sí, nada más le voy a dejar esto. En la escasez pueden probar nuestra fe, pero la abundancia también. La necesidad que enfrentamos, am, la tentación, ¿no? Tentación de no confiar en Dios. Y en la abundancia enfrentamos la tentación de pensar que ya no necesitamos depender de Dios, ¿no? Ya. Entramos al último. El último es, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Mm. Otra Am, ironía. Otra ironía. Comodidad sin compasión, literalmente. Tenían riqueza, comida, música, vino, perfume, casas lujosas, pero no tenían arrepentimiento, humildad, compasión y no sentían justicia. Sí, pero aquí está otra ironía. Ok, aquí dice aquí, ¿no? A ver, ya me perdí. Ok, habían ocupado los primeros lugares de privilegio, ¿no? Ya. Por tanto, dice, irán a cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que traigan a los placeres. Ellos ya habían alcanzado, ¿no? Lugares de privilegio, porque no se olviden que este es el pueblo escogido. Ya. No olvidemos eso. Ahora serían los primeros en el cautiverio. Ujú. Ahora serían los primeros. Su posición no los eximía de la Ya. responsabilidad. Y les voy a leer, Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Escuchen, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, porque no conocía, o sea, sin conocerla, Ya. será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ujú. Ujú. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mm. ¿Qué significa para nosotros? A los que se nos ha confiado esta verdad, a los que se nos ha revelado esta verdad, a los que hemos sido, o sea, llamados a Ujú. hablar estas verdades y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y di tú por varias cosas, indiferencia, cual sea tu excusa. Esto cambia, o sea, nuestra perspectiva sobre la bendición. La pregunta no es solamente, ¿no? ¿Qué me ha dado Dios? También debemos hacernos la pregunta, ¿para qué me lo dio? O sea, ¿para qué Dios te dio? ¿Para qué Dios se reveló la palabra? ¿Para qué Dios se reveló esto a ti?
O sea, ¿para qué te lo dio? Muchas Yeah, veces no nos preguntemos, o ¿para qué Dios me dio? O sea, ¿qué es la bendición, no? Esto acerca de la bendición, ¿qué es lo que Dios me ha dado? No, no, ¿para qué me lo dio? Porque lleva un propósito. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. yeah, Como buenos administradores, da multiforme gracia de Dios. Dios puede usar nuestros recursos, nuestra influencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro tiempo, nuestros dones para servir a yeah. otros. Eso es todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es que nunca ha sido para, lo que Dios nos da nunca va a ser para nosotros mismos. Vamos a disfrutarlo. Sí, Porque lo vamos a disfrutar. claro, Tú, claro. cuando el Señor te llama, por ejemplo, a ti, Ujú, te encanta enseñar. ujú, You love to teach. ujú. Pero es para la edificación de De otra los persona, demás. Ujú, de los demás. ujú. Tú lo disfrutas, Ya. pero el beneficio no es solamente disfrutarlo, Ujú, sino es para que otra gente ujú. crezca en el Amén, conocimiento de la palabra. amén, amén. So, a tree, una mata, no sé Ujú. si nosotros le llamamos mata. ¿Cómo lo Ya, llamamos tú? un No, árbol. un árbol. Un árbol que da fruto, cuando ese fruto se cae, no se la come. Ya. Ujú. Otra persona viene, la toma y se lo come. Ya. Y es nutrients, ay Dios mío. Eso es nutritivo, Esa persona recibe nutrientes. esos nutrientes, esas vitaminas que produce esa fruta. Es el beneficio de otra persona. Así somos nosotros Ya. también. Ujú. La palabra dice que nosotros fuimos para que llevemos el evangelio. Vamos y llevamos el evangelio. El beneficio de otra, el propósito de nosotros como Ujú. cristianos es alcanzar lo más que podemos, la persona que podamos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos también reciban esta bendición que nosotros hemos recibido. No es para nosotros quedarnos con ella. Ya ve. Sea como sea enseñando, sea a través de la adoración, sea como sea que el Señor te use, cuidando niños, porque el ministerio de niños es el ministerio más importante. Sí, porque si no hubiera sido así, el rey no hubiera mandado a matar a los niños. Amén. Tú Sí. quieres destruir el propósito de una persona, tú lo destruyes desde que son De niños. esos niños, sí, sí, sí. Entonces, el ministerio de niños es el más importante porque es ahí que tú empiezas a plantar esa A semilla, formarlos a desde ese, bueno, formarlo y sí, que sí. ahí empiezan a conocer quién es Dios y mientras van creciendo van más Ya, curiosos se ponen, como dicen los sí, niños son esponja. sí. So, toman esa palabra y de una vez la abrazan. Amén, amén. Son las preguntas que quiero que te hagas hoy. ¿Dónde estoy colocando realmente mi seguridad? Y lee Proverbios 11:28. ¿Qué obediencia estoy posponiendo? ¿Qué cosas el Señor te está hablando y las estás posponiendo porque crees que estás en control del tiempo? Yeah. Y no te engañes, no tienes control, como te dije, ni de cuántas Oreos te comes. Hebreos 3:15 pueden leerlo. ¿A qué me he acostumbrado que debería seguir preocupándome cuando dejamos Mm, que el pecado sea normalizado? Y Salmos 139, 23 al 24. ¿Cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado? Primera de Pedro 4:10. O Amos 6, vemos que comienza con personas reposadas y termina con personas caminando al cautiverio. yeah. Estos versículos que acabamos de leer, vemos si nos habla de personas reposando, Bien chilling, descansado, ¿no? bien frescos, y vemos ya después diciendo, hey, estos van a ser los Yeah, primeros en el cautiverio, ¿no? yeah. Pensaban que estaban seguros porque todo parecía funcionar. Y sí, cuando las cosas marchan bien, cuando todo está color de rosa, Bien cuando... tranquilo. Ujú. Ahora escuchaba un mensaje, no lo terminé de escuchar, y me dejó pensando, ¿no? Que acerca de la oración eficaz de la que nos habla Santiago. Y nos habla que la oración del justo puede mucho, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es esa oración del justo? Y muy buena la enseñanza, no la terminé, pero hablaba el que la estaba enseñando acerca de ser una oración no reactiva, sino que proactiva. Y dije yo, nunca me había puesto a pensar en eso. Porque nosotros usualmente buscamos de Dios cuando ya estamos en el problema. O Mm, sea, cuando te dan el mal diagnóstico, ese día vas, te cierras en el cuarto y le lloras tu corazón a Dios, que el Señor te sane y que el Señor te salve. yeah. Pero ¿qué tal si hubieras orado antes? Que Mm, el Señor te diera la capacidad de controlar tus alimentos, de cuidar tu salud. Señor, ayúdame a ser disciplinado. O sea, sé que esto no es bueno para mi cuerpo. Sé que tengo que cambiar esos hábitos. Señor, ayúdame. Porque yeah. eso es ser proactivo.
eso, no dejar que el mal toque a Ujú. tu puerta para que tú reacciones, ¿no? Ya. Y entonces, este pueblo estaba tan, porque todo estaba marchando Ujú. bien, y estaban ellos tan tranquilos que se olvidaron de Dios. Ya. Nunca estemos en una posición que el Señor nos libre de estar en una posición tan cómodos, tan prósperos, que nos olvidemos de Él, Ya. que nos olvidemos de Él como este pueblo, ¿no? Ya. Este, y quizás nuestra oración después de estudiar este pasaje debería de ser, que Señor, no me acostumbres a que no permitas que me acostumbre a aquello que debería llevarme a ti, Ya. acercarme a ti, que tus bendiciones nunca sustituyan mi dependencia de ti y mantén mi corazón sensible a lo que mueve el Ya. tuyo, a lo que mueve el corazón de Dios. Amén. Y recordad que ser bendecido no es malo. No, para nada, Ser bendecido en no lo es malo. absoluto, no hemos dicho nada de eso. Ya, Las bendiciones de ya Dios son las que no enriquecen. enriquecen There you go. no añaden En todo tristeza, no. aspecto, no Amén. solamente tiene que ser monetaria. No. Pero el peligro está en permitir que esas bendiciones no hagan olvidar de Ajá. Dios. O tomen el lugar de Dios, Tomen que el lugar de nosotros Dios. endiosemos esas riquezas o esas Amen. cosas materiales. Ya. Bueno, gracias. Hasta aquí. No te olvides de darle a la campanita, suscríbete, no te olvides de compartir, Ya. déjanos tus comentarios. Les decimos lo mismo todos los episodios, y se lo vamos a seguir diciendo. Ya. Todavía estamos trabajando en ir live. Oh, es cierto. No, no es que no queremos, No, sí queremos. en nuestros tiempos, nuestros horarios han habido varios cambios en nuestras vidas Muchos cambios. que todavía estamos ajustando. Yo todavía no veo no veo la luz, así como decir la luz, Oren pero por Mayra. ay no, estamos llegando, ¿no? Estamos tratando de acomodar Nuestro nuestros horario, horarios sí. bastante caóticos por ahorita. Ese es el tiempo, el que el Señor nos tiene, lo estamos disfrutando mucho, no nos estamos quejando. El Señor ha sido bueno, el Señor nos ha fortalecido. Y Yeah, si lo que continuamos haciendo lo hacemos con mucho amor, con el único deseo de seguir estudiando su palabra y que todos crezcamos en el conocimiento del Señor a través de sus escrituras, ¿no? yeah, Y ese es el único deseo, no lo hacemos esto de yeah. gratis, como dicen, por nuestra propia Nuestra propia cuenta. Amén, Yeah. amén. Su apoyo es vital para que nosotros continuemos haciendo esto y podamos alcanzar las metas, porque si hay metas, no estamos haciendo estas cosas al azar, nada más a Yeah. ver lo que sale. No, no, tenemos metas y bastantes específicas. Hacer lives es una de ellas. Nada más necesitamos coordinar nuestros tiempos mejor. Los muchachos ya se fueron a la escuela. El mío no es problema, pero Stephanie tiene unos chiquitines que todavía no han le queda uno que Y mandar a la estoy escuela. libre. Está contando los días, pero ya estamos cerca de Mm, eso y vamos a poder sí, hacer lives y tendré más tiempo. esperemos nos puedan acompañar. Yes. Bueno, hasta aquí este episodio y lo esperamos la próxima. Muchísimas gracias y bendiciones.